Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 2 de diciembre, pero no de hoy sino del año 1804, fecha en la cual el Papa Pío VII coronara al emperador Napoleón I en la Catedral de Notre Dame en París, Francia. Si bien Napoleón Bonaparte quiso hacer las cosas muy cercanas a lo que era la tradición medieval, es decir, donde el Papa mismo coronaba al emperador, con una corte muy pomposa, con una gran cola, con una gran comitiva, con los nobles, y como dije, hasta el Papa metido en la misma ceremonia, también hay que rescatar que él mismo rompió en parte la tradición, ya que es obvio que si el Papa te corona, es quien él deposita la corona sobre tu cabeza. En esta ocasión dice el mito que Napoleón tomó la corona en los últimos segundos y se la colocó a sí mismo, dando a entender que no era el Papa, ni Dios, ni nadie más que Napoleón quien ponía esa corona sobre su propia cabeza. Es decir, era él, por su propio mérito, quien había llegado hasta esa cima. Cabe mencionar que el 2 de diciembre fue una fecha particularmente especial para Napoleón, ya que en la misma fecha, pero al año siguiente, es decir, 1805, este ganaría la famosa batalla de Austerlitz, donde derrotaría al imperio inglés, ruso y austriaco. Con esto se darían por terminados los restos de lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico y al mismo tiempo se posicionaría a Francia como la cabeza de los imperios del mundo. Y 3 años más tarde, es decir, en 1808, volveremos a tener la irrupción de Napoleón en nuestras efemérides, ya que este entraría en España para reinstaurar el gobierno de su hermano, el llamado Pepe Botella, por ciertas costumbres del mismo. Y digo reinstalar porque de hecho Pepe Botella, o más bien conocido como José I, rey de España, que era de paso el hermano de Napoleón, fue impuesto por el mismo Napoleón, es decir, era alguien que ni siquiera era español para empezar. Pero pese a ello, Napoleón quería gente de su confianza en los gobiernos cercanos a Francia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1811, fecha en la cual en un día como hoy el general José Miguel Carrera haría el primer golpe de estado de la entonces naciente nación. Hablamos del inicio de la llamada Patria Vieja, intento de república o intento de término de la monarquía española en Chile, cosa que no resultaría por mucho tiempo, ya que de hecho en 1814 la Reconquista traería de vuelta a los realistas. Pero esto no fue tan rápido, volvamos a 1811. La primera junta de gobierno de 1810 se había fundado con la intención de gobernar a la nación, mientras que el rey de España se encontraba prisionero de Napoleón. Pero nunca se habló de independencia, estaba claro que solamente había autonomía en las decisiones mientras el rey de España estuviera prisionero. Y esto porque el gobierno de Chile no rendía culto a España, sino al rey de España, y solamente obedecía a este. Por ende, mientras este estuviera prisionero, Chile, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, optaron por autogobernarse, pero siempre sometidos a la superioridad de la gobernanza del rey de España cuando éste volviera a la libertad. En este contexto, José Miguel Carrera vuelve a Chile luego de haber librado batallas por la corona de España en el extranjero, pero al darse cuenta que el rey, o a quien él llamaba rey, Fernando VII, había cedido su corona a cambio de una pensión vitalicia y un cierto terreno, es decir, una propiedad con un castillo, se dio cuenta que no era alguien a quien él pudiera ofrecer su respeto. Por lo tanto, decidió que era el momento para instaurar la independencia de la nación y así generar el primer golpe. Habían otros díscolos, de hecho Bernardo Higgins era otro de los ministros que llamaban insurgentes en aquella época y que querían la independencia. Así que Carrera junto a sus hermanos, los famosos hermanos Carrera y Manuel Rodríguez, además de otras tropas leales a la idea de independencia, se toman el poder sin la necesidad de disparar ningún solo tiro, es decir, podríamos hablar de uno de los golpes de estado más pacíficos de la historia. Y esto precisamente porque la mayoría en Chile quería independencia, es decir, quería sacarse los impuestos del rey y el libre comercio, básicamente eso para quienes gobernaban la nación. De esta forma, Carrera quita el poder a una junta para entregársela a otra junta que sí tenía ideales independentistas. Avanzamos desde entonces hasta el año 1915, fecha en la cual el señor Albert Einstein publicara su famosa teoría de la relatividad general, la cual de paso destronara los postulados del señor Isaac Newton, los cuales ya tenían casi 200 años de vigencia en la ciencia actual de la época. Según esta nueva teoría, el tiempo y el espacio no serían cosas separadas, sino más bien una cosa misma, un tiempo y un espacio, el cual es de paso relativo, es decir,
Dice Einstein que el tiempo no es una cosa exacta ni tampoco el espacio, es decir, ambas pueden ser alteradas de acuerdo a la energía y el campo gravitatorio. Y es decir, los cuerpos celestes no se mueven en derredor de la Tierra por la fuerza gravitatoria, sino por el peso de esta en el telar que llamamos espacio. Siendo entonces nuestras mediciones tanto para el tiempo como para el espacio cuestiones relativas, las cuales variarán dependiendo de quién las observe, siendo entonces la única constante universal la velocidad de la luz. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy. No olviden sintonizarnos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.